Me llamo Sarah Mitchell, tengo 34 años y siempre pensé que crecer en Connecticut significaba tener la familia perfecta. Mi abuela Eloise era la única persona que realmente me veía y siempre me prometía que, algún día, sus ahorros y su preciosa colección de joyas serían míos. Cuando falleció, nunca imaginé las palabras que saldrían de la boca de mi madre. No te lo mereces, Sarah. Se lo daremos todo a Michael. La traición me dolió mucho, pero lo que mis padres no sabían era que mi carrera como analista financiera me había preparado perfectamente para este momento. Encontré documentos que lo cambiarían todo. Si te unes a mí en este viaje, dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Dale al botón de suscribirse y quédate conmigo para ver cómo dejar que el banco revelara la verdad, me reportó más beneficios de los que esperaba. Crecí en una modesta casa colonial de 2 pisos en Westport, Connecticut, donde las estaciones del año marcaban nuestras tradiciones familiares y el paso de los años. Mi abuela Eloise vivía a solo 15 minutos, en la misma casa donde había criado a mi padre. Era una mujer extraordinaria que había trabajado como bibliotecaria durante 40 años, ahorrando diligentemente e invirtiendo sabiamente a pesar de que mi abuelo había fallecido joven. Desde mis primeros recuerdos, la abuela Eloise y yo teníamos un vínculo especial. Mientras mis padres asistían a todos los partidos de fútbol y de lucha libre de mi hermano Michael, la abuela me llevaba a museos, librerías y a tomar el té de la tarde. Tu mente es tu mayor activo, Sarah, me decía con los ojos arrugados en las comisuras cuando sonreía. Michael puede tener toda la atención de tus padres, pero tú y yo entendemos lo que realmente importa en la vida. Michael era 3 años mayor que yo, con la complexión atlética de nuestro padre y la sonrisa carismática de nuestra madre. Él pasó por el colegio con notas normales, pero era muy popular, mientras que yo me sumergía en los libros y en clases avanzadas. Nuestros padres nunca perdían la oportunidad de mostrar los trofeos de Michael o de contar historias sobre sus jugadas ganadoras en las reuniones familiares. Mis logros académicos, mi papel en el equipo de debate y las ofertas de becas eran reconocidos con un rápido asentimiento, antes de que la conversación volviera a los últimos logros de Michael. Aprendí a buscar la validación en la sonrisa orgullosa de la abuela Eloisa, cuando le enseñaba mis notas o le contaba mis sueños de trabajar en finanzas. Te pareces mucho a mí, me decía, mostrándome sus meticulosos registros financieros y su colección de joyas antiguas que habían pasado de generación en generación en nuestra familia. Cuando tenía 16 años, durante uno de nuestros tés de los sábados por la tarde en su salón acristalado con vistas a su jardín cuidadosamente atendido, la abuela me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Sarah, todo esto será tuyo. Tus ahorros, tus joyas, esta casa. No porque seas mi única nieta, sino porque eres la única que realmente aprecia lo que representan estas cosas. Independencia, seguridad y la historia de nuestra familia. En aquel momento no comprendí del todo el significado de sus palabras, pero me reconfortaron durante los años de instituto, cuando las fotos de Michael como rey del baile dominaban nuestro salón, y las becas que me habían concedido estaban guardadas en un cajón de la cocina. Después de graduarme cum laude en el Boston College con un título en finanzas, conseguí un puesto como analista financiera en una empresa prestigiosa de la ciudad de Nueva York. No se me escapaba la ironía de que las habilidades que estaba desarrollando, examinar documentos financieros, rastrear activos, comprender las regulaciones bancarias, se convertirían con el tiempo en mis mejores armas en la batalla que sabía que se avecinaba. Mientras tanto,
Michael iba de trabajo en trabajo después de graduarse con dificultades en una universidad estatal en la que nuestro padre había movido los hilos para que entrara. Trabajó brevemente en la compañía de seguros de nuestro padre antes de ser misteriosamente reasignado, y luego probó suerte en el sector inmobiliario, que abandonó al cabo de 6 meses. A pesar de su inestabilidad profesional, nuestros padres siguieron apoyándolo emocionalmente y, como descubriría más tarde, también económicamente. Todos los domingos, durante la cena en casa de nuestros padres, se comentaban las últimas novedades sobre su última aventura o relación, con un interés mínimo por mi carrera, que avanzaba con paso firme, o por el apartamento que había comprado en Brooklyn con el dinero que había ahorrado. A pesar de todo, mis visitas semanales a la abuela Eloise seguían siendo mi ancla emocional. Al entrar en los años 70, nuestros papeles cambiaron gradualmente. Empecé a ayudarla con las tareas domésticas, a revisar su cartera de inversiones cuando me pedía mi opinión como persona más joven y a llevarla a las citas médicas. Durante esos años, de vez en cuando me recordaba su promesa, me enseñaba dónde guardaba los documentos importantes y me explicaba el significado de ciertas joyas. Los pendientes de zafiro los llevó tu bisabuela el día de su boda, me dijo una vez. Y algún día los llevarás tú en la tuya. Esos momentos tranquilos con la abuela, en los que me contaba la historia de nuestra familia, y me transmitía su sabiduría financiera, me estaban preparando para un futuro enfrentamiento que ni siquiera podía imaginar. La salud de la abuela Eloise empezó a deteriorarse poco después de cumplir 83 años. Lo que comenzó como olvidos ocasionales, progresó hasta convertirse en una preocupante afección cardíaca, que requería un control frecuente. A medida que su movilidad disminuía, ajusté mi horario laboral. Programé pasar 3 tardes a la semana en su casa, preparándole la comida, organizando sus medicamentos y haciéndole compañía. Michael, a pesar de vivir a solo 20 minutos de la casa de la abuela, en comparación con mi hora de viaje desde Brooklyn, la visitaba quizá una vez al mes, normalmente cuando nuestros padres mencionaban que también iban a pasar por allí. No te preocupes por Michael, me decía la abuela cuando le expresaba mi frustración por su ausencia. Sigue los pasos de tu padre. Nunca ha podido quedarse quieto en una habitación tranquila con una anciana. Ella me guiñaba un ojo, pero yo podía ver el dolor que se escondía detrás de su humor. Una fría tarde de octubre, durante mi tercer año en la empresa financiera, la abuela me pidió que la llevara a la oficina de su abogado. Es hora de actualizar mi testamento, me explicó mientras la ayudaba a subir al coche. Quiero asegurarme de que todo quede perfectamente claro. Me senté en silencio en un rincón del despacho del abogado mientras la abuela hablaba con el señor Harmon, su abogado desde hacía 30 años. Quiero dejar claro que mi nieta Sarah Mitchell recibirá toda mi herencia, afirmó con firmeza. La casa, todas las cuentas bancarias, las carteras de inversiones y, especialmente, mi colección de joyas. Mi hijo Daniel y su mujer están protegidos por pólizas de seguro de vida que contraté hace años, y mi nieto Michael ha recibido una importante ayuda financiera para su educación y diversos proyectos. El señor Harmon asintió con la cabeza mientras tomaba notas. ¿Está segura de esta distribución, señora Mitchell? No hay ninguna disposición para su hijo o su nieto. La voz de mi abuela era firme. Sarah es la única que ha mostrado un interés genuino en preservar el legado de nuestra familia. Ha pasado años aprendiendo sobre cada pieza de joyería y la historia de esta casa,
y me ha ayudado a gestionar mis finanzas con respeto y cuidado. No se trata de favoritismo. Se trata de confiar estas cosas en las personas que realmente las valorarán. De camino a casa, la abuela se acercó y me dio un toque en la mano. También te he designado beneficiaria directa de mis cuentas bancarias y de mi cartera de inversiones. Dijo que la casa y los bienes materiales tendrán que pasar por la sucesión con el testamento, pero las cuentas financieras se transferirán a ti inmediatamente. He dejado cartas detalladas en los bancos explicando mis deseos. Intenté protestar, incómoda al hablar de su mortalidad, pero me silenció con un suave apretón de mano. Está todo arreglado, querida. Solo te pido que uses algo de eso para hacer ese viaje a París con el que has soñado desde los 12 años. A medida que su estado empeoraba, empecé a pasar más noches en el sofá-cama de su salón, apresurándome para llegar a mis reuniones de las 8 de la mañana en la ciudad, después de asegurarme de que su enfermera matutina hubiera llegado. Mi supervisor en el trabajo, al comprender mi situación, me permitió trabajar a distancia 2 días a la semana. Pero el agotamiento de compaginar el trabajo a tiempo completo con los cuidados comenzó a pasarme factura. Mis padres nos visitaban semanalmente, traían comida preparada y se quedaban exactamente 1 hora antes de alegar otros compromisos. Durante estas visitas, me di cuenta de que mi madre escudriñaba la habitación con la mirada fija en el joyero y los muebles antiguos de la abuela. Una vez la oí decirle a mi padre: «Mamá, deberías plantearte mudarte a una residencia. Esta casa es demasiado difícil de mantener y esos objetos de valor deberían guardarse en otro sitio». Cuando se lo conté a mi abuela, me agarró la mano con una fuerza sorprendente y me dijo: «Prométeme que no les dejarás cambiar nada. Esta casa se quedará tal y como está hasta que pase a tus manos. Esta casa se queda tal y como está hasta que pase a tus manos». El invierno fue especialmente duro ese año, y la abuela contrajo neumonía 3 días después de Navidad, y tuvo que ingresar en el hospital. Pedí una baja laboral de urgencia, y dormí en la incómoda silla del hospital, junto a su cama, durante 11 noches. Michael vino 2 veces y pasó la mayor parte del tiempo en el pasillo, hablando por teléfono. Mis padres se turnaban durante el día, pero insistían en que me quedara por la noche, ya que yo no tenía hijos que cuidar, como ellos con los 2 hijos pequeños de Michael, fruto de su primer matrimonio. El 9 de enero, mientras me cogía de la mano, la abuela Eloís falleció con la nieve cayendo suavemente fuera de la ventana del hospital. Sus últimas palabras fueron apenas audibles. «Recuerda lo que hay en el sobre azul del cajón de mi escritorio». En la confusión del dolor que siguió, me encargué de los preparativos del funeral con la mínima ayuda de mis padres, que parecían preocupados por poner la casa en orden y guardar los objetos de valor casi inmediatamente después del fallecimiento de la abuela. En el funeral, me fijé en que mi madre llevaba uno de los collares de perlas de la abuela, algo que me provocó un nudo en el estómago. Michael pronunció un breve y genérico panegírico que podría haber descrito a cualquier abuela, sin mencionar los miles de libros que había recomendado a los usuarios durante su carrera en la biblioteca ni su pasión por la jardinería. Mientras estaba en el cementerio viendo cómo bajaban el ataúd a la tierra, me sentí completamente solo en mi dolor, aferrado al sobre azul que había cogido de su escritorio. En ella, detallaba sus cuentas bancarias, carteras de inversión y pólizas de seguro, con mi nombre claramente indicado como beneficiario en cada una de ellas. «Esta información es solo para ti», había escrito. «Confía en tu instinto y recuerda que la independencia financiera es la base de todas las demás libertades». 2 semanas después de dar sepultura a la abuela Eloís,
Nuestra familia se reunió en el bufete del señor Harmon para la lectura oficial del testamento. La sala parecía más pequeña de lo que recordaba. Tenía paneles de madera oscura y libros de derecho encuadernados en cuero alineados en las paredes. Mi padre estaba rígido en una silla de respaldo alto. A su lado, mi madre jugueteaba con su collar de perlas. El collar de perlas de la abuela. Michael estaba encorvado en su asiento, mirando de vez en cuando su teléfono a pesar de las miradas de advertencia del señor Harmon. Esa mañana me había vestido con cuidado, con un traje gris carbón, el mismo que usaba para las reuniones importantes con clientes, sacando fuerzas de la armadura profesional. Mientras el señor Harmon se preparaba para comenzar, mi padre carraspeó bruscamente. Antes de empezar, deberíamos discutir cómo vamos a gestionar la herencia de mamá, anunció con el tono autoritario que solía reservar para los clientes de seguros. El señor Harmon hizo una pausa, con la pluma estilográfica suspendida sobre el documento. Creo que por eso estamos aquí hoy, señor Mitchell. Para revisar su patrimonio. Mi padre hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Sí, pero como ejecutivo, yo me encargaré de gestionar la distribución de los bienes, y ya hemos tomado algunas decisiones en familia. Era la primera vez que oía hablar de que mi padre era ejecutivo y sentí una gran confusión en mi pecho. La abuela me había dicho explícitamente que me había nombrado ejecutivo durante nuestra visita a esta misma oficina. Antes de que pudiera decir nada, mi madre intervino. Creemos que lo mejor para la familia es ocuparnos de las cosas a nuestra manera, en lugar de seguir unas instrucciones anticuadas que Eloís pudiera haber dejado. No siempre pensaba con claridad en sus últimos meses. La habitación pareció inclinarse ligeramente mientras procesaba sus palabras. La expresión del señor Harmon seguía siendo profesional, pero noté que sus cejas se levantaban ligeramente. Le aseguró al señor Harmon. Eloís estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando actualizó su testamento el pasado mes de octubre. Quizás deberíamos continuar con la lectura para aclarar sus intenciones. La sonrisa de mi madre se tensó. Por supuesto, pero Daniel tomará las decisiones finales de todos modos. Simplemente estamos haciendo lo correcto para toda la familia. Asentí con la cabeza mientras el señor Harmon comenzaba a leer, confirmando exactamente lo que la abuela me había dicho. La totalidad de su patrimonio pasaría a mí, con mención específica de la colección de joyas para continuar con la tradición de las reliquias familiares femeninas. Yo fui nombrada ejecutora, no mi padre. Mientras el señor Harmon continuaba leyendo, el rostro de mis padres se ensombreció, y mi madre apretó los nudillos alrededor del bolso. Cuando el abogado terminó, se hizo el silencio en la habitación, hasta que mi padre habló. Bueno, esa es la opinión de Eloís, pero nosotros lo haremos de otra manera. La casa se venderá y el dinero se repartirá de forma más adecuada entre todos los familiares. Cuando por fin recuperé la voz, esta sonó más firme de lo que esperaba. Eso no es lo que quería la abuela. Fue muy clara respecto a sus deseos, tanto en el testamento como conmigo personalmente. Mi madre se volvió hacia mí con una frialdad que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Sara, siempre has sido tan egoísta. ¿Se te ocurrió alguna vez que tu abuela no estaba pensando con claridad, que la persona que más tiempo pasaba con ella la manipuló durante sus últimos años vulnerables? La acusación me golpeó como un puñetazo. La habían manipulado. Yo la cuidaba mientras todos los demás estaban demasiado ocupados. Mi padre la interrumpió con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ya es suficiente, Sara. Ya lo hemos decidido.
La venta de la casa y los bienes restantes irán a parar a Michael. Él tiene una familia que mantener y tu abuela habría querido cuidar de sus bisnietos. Michael finalmente levantó la vista del teléfono. Se le dibujó una sonrisa de satisfacción en la comisura de los labios. Es lo más lógico, hermana. Tú tienes tu elegante trabajo de finanzas y tu apartamento. Yo tengo hijos y un nuevo negocio que necesita financiación. Me volví hacia el señor Harmon buscando desesperadamente un aliado. Esto no puede ser legal. El testamento es claro. Se movió incómodo. Aunque el testamento expresa las intenciones de la señora Mitchell, si la familia está de acuerdo con una distribución alternativa y el ejecutivo la aprueba. Interrumpió mi padre. Lo hago yo. Ya está decidido. La habitación daba vueltas a mi alrededor mientras intentaba asimilar lo que estaba pasando. Pero la abuela me nombró a mí ejecutora, no a mi padre. Mi madre se levantó bruscamente y cogió su abrigo. Daniel tiene un poder notarial desde antes de que muriera tu abuela. Ya hemos iniciado el proceso de transferencia de activos. Las joyas se han trasladado a nuestra caja de seguridad para que se hagan una tasación correcta. Sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. Les has quitado las joyas. Esas piezas eran para mí. Siempre han pasado de mujer a mujer en nuestra familia. La expresión de mi madre se endureció hasta convertirse en algo que nunca había visto antes. No te lo mereces, Sara. Siempre pensé que eras mejor que esta familia por tus títulos universitarios y tu apartamento en la ciudad. Michael lo necesita más que tú. Me volví hacia mi hermano buscando algún signo de incomodidad por esta traición, pero solo vi una satisfacción apenas disimulada. Mi padre se puso de pie, poniendo fin a la discusión. Está decidido. Nosotros nos encargaremos de la venta de la casa y de la distribución de los bienes. Michael recibirá el dinero como inversión para su futuro y para la educación de sus hijos. Al salir de la oficina, Michael se quedó atrás y me puso la mano en el hombro en un gesto de falsa simpatía. No te preocupes, hermana, te dejaré el collar de perlas para ocasiones especiales. Me quité su mano de un tirón, demasiado aturdida para responder con coherencia. En el aparcamiento, vi a mis padres y a mi hermano subir a sus respectivos coches de lujo. Mi hermano tenía un SUV nuevo que no había visto antes, mientras yo me quedaba sola con la devastadora sensación de que la familia que creía conocer había sido una ilusión. El sobre azul que llevaba en el bolso me pareció de pronto más pesado. Era el último mensaje del único miembro de mi familia que me había querido incondicionalmente. El trayecto de vuelta a mi apartamento de Brooklyn transcurrió entre neblina de salidas de autopista y semáforos, con lágrimas que nublaban mi visión de vez en cuando, mientras la realidad de lo que acababa de pasar se hundía más profundamente en mi conciencia. Cuando abrí la puerta y entré, el peso emocional se hizo físico y me derrumbé en el sofá, todavía con el abrigo puesto. Durante 3 días apenas salí de mi apartamento y llamé al trabajo para decir que estaba enferma, algo que nunca antes había hecho en mi carrera. Mi teléfono se llenó de mensajes cada vez más impacientes de mis padres preguntándome cuándo iba a dejar de ser tan dramática y aceptar la decisión de la familia. Michael me envió un solo mensaje. Una foto del antiguo escritorio de caoba de la abuela, ahora colocado en su despacho, con la leyenda: Gracias por entenderlo, hermana. Alternaba entre momentos de incredulidad y un dolor aplastante. No solo por la abuela, cuyos deseos estaban siendo ignorados de forma descarada, sino por la pérdida de mi familia tal y como la había conocido. De repente, todos los recuerdos de mi infancia tenían que ser reexaminados a través de este nuevo prisma de traición.
¿Mis padres siempre me habían odiado? ¿Mis logros académicos solo habían ampliado el abismo de su desaprobación? No fue hasta el cuarto día cuando pude reconocerlo del todo. Me obligué a ducharme, cambiarme de ropa e intentar recuperar una apariencia de normalidad. Mi mejor amiga, Amelia, vino con comida y me escuchó mientras le contaba lo que había pasado en el bufete del abogado. Eso no puede ser legal, insistía con indignación. No pueden ignorar un testamento porque les apetece. Su indignación despertó algo en mí. La sensación de que tal vez no se trataba solo de un doloroso asunto familiar, sino de un asunto legal con posibles soluciones. Llamé a la oficina del señor Harmon a la mañana siguiente, pero su recepcionista me informó de que no podían discutir más el caso, ya que mi padre lo había contratado oficialmente en nombre de la herencia. Al darme cuenta de lo minuciosamente que mis padres habían orquestado esta toma de control, volví a sumirme en una espiral. Cuando volví al trabajo a la semana siguiente, me costaba concentrarme en los análisis financieros y las carteras de los clientes. Mientras mi propia herencia era desviada sistemáticamente, mi supervisor se dio cuenta de mi distracción durante una reunión de equipo y me llevó aparte. ¿Pasa, Sara? Tienes que resolverlo o dejarlo a un lado. Tu trabajo se está resintiendo. Esa noche hice un último intento por razonar con mis padres llamándoles al teléfono de casa, ya que habían empezado a ignorar mis mensajes. Mi madre contestó y su voz se enfrió en cuanto me reconoció. Sara, ya hemos hablado de esto, la decisión es definitiva. Pero no es lo que quería la abuela, insistí, odiando el tono suplicante de mi voz. Ella actualizó específicamente su testamento para dejar claros sus deseos. La respuesta de mi madre me dolió más de lo que podía imaginar. Tu abuela no estaba en sus cabales. En sus últimos meses, te aprovechaste de su confusión y aislamiento para manipularla y que cambiara su testamento. Simplemente estamos corrigiendo una injusticia. Aquello me golpeó como un puñetazo. Eso no es cierto. La quería. La cuidé cuando nadie más lo hacía. Siempre has tenido talento para reescribir la historia, respondió mi madre con frialdad. Michael la visitaba con regularidad y siempre ha mantenido una relación familiar adecuada, mientras que tú te has obsesionado con tu carrera y tu independencia. El legado familiar le corresponde a alguien que valora a la familia, no a alguien que se ha alejado desde la universidad. Después de colgar, me senté en mi oscuro apartamento y repetí sus palabras. El cambio radical de la realidad, que presentaba mi cuidado como manipulación y las apariciones ocasionales de Michael como devoción, hizo que me cuestionara mis propios recuerdos. El gaslighting había sido tan efectivo que, por un momento, me pregunté si de alguna manera había malinterpretado las intenciones de la abuela a pesar de sus declaraciones explícitas. 2 semanas más tarde, en un correo electrónico de marketing de una tienda de relojes de lujo, aparecía una reseña de un cliente que no era otro que mi hermano, elogiando su reciente compra de un reloj de $5,000. El hecho de que mencionara casualmente que era un regalo para mí después de una reciente ganancia familiar confirmó que ya habían comenzado a liquidar los activos de la abuela. Esa misma noche, mi padre envió un mensaje de texto grupal anunciando que la venta de la casa de la abuela se había finalizado y que los ingresos se habían invertido adecuadamente para garantizar la seguridad futura de la familia. No se proporcionaron detalles sobre estas inversiones, pero la implicación era clara. Michael era el beneficiario. Reenvié la reseña del reloj a Amelia con la leyenda: «Adivina de dónde viene el dinero para esto». Su respuesta fue inmediata: «Tienes que luchar contra esto, no solo por el dinero, sino porque está mal».
Otros amigos se sumaron a este sentimiento a medida que fui compartiendo la situación con mi círculo más cercano. Mi compañera de habitación en la universidad, Rebecca, que ahora es asistente legal, se mostró especialmente firme. Hay leyes para evitar precisamente este tipo de cosas. Tienes que consultar a un abogado especializado en sucesiones que te represente a ti, no a tu familia. Aún así, dudé. Luchar contra mi familia en los tribunales significaría romper para siempre unas relaciones que, a pesar de esta traición, representaban mis únicos lazos sanguíneos en el mundo. ¿Cómo serían las fiestas después de la acción legal? Volvería a ver a mis sobrinos, volvería a ver a la familia extensa con la que había crecido, tomaría partido mi familia política. El desgaste emocional aumentaba semana tras semana. Perdí 3,6 kilogramos, desarrollé insomnio, y me resultaba imposible concentrarme en las novelas o las series que antes me servían de evasión. En mi evaluación anual en el trabajo se señaló un preocupante descenso en mi atención al detalle, y una menor implicación con los clientes. Una noche especialmente oscura, sentada en el suelo de mi apartamento rodeada de viejos álbumes de fotos, estuve a punto de convencerme de dejarlo todo, de aceptar la pérdida tanto de la herencia como de mi familia, en lugar de prolongar el dolor con batallas legales. Le envié un mensaje a Amelia. Quizá debería seguir adelante. ¿Vale la pena destruir lo que queda de mi familia? Minutos después, recibí su respuesta. Las personas que pueden decirle a su hija que no se lo merece ya han destruido a la familia. Ahora se trata de hacer justicia a tu abuela, que confió en ti para que respetaras sus deseos. 3 meses después de la lectura del testamento, ocurrió algo curioso que cambió por completo mi perspectiva sobre la situación. Mientras ordenaba mi despacho, encontré una vieja tarjeta de cumpleaños de la abuela Eloís que guardaba desde mi 28º cumpleaños. En ella, junto a su cariñoso mensaje, había escrito: Te he añadido como cotitular de mi cuenta de ahorros en el First National. Una mujer siempre debe tener acceso a fondos que nadie más controle. Me quedé mirando la tarjeta, y recordé vagamente cuando mi abuela me llevó al banco hace años para que firmara unos papeles que entonces no entendí del todo. Con las manos temblorosas, saqué el sobre azul del cajón de mi mesilla y revisé con cuidado las notas escritas a mano por mi abuela sobre sus cuentas. Había enumerado 3 activos financieros principales. Una cuenta de ahorros en el First National Bank con un saldo aproximado de $145,000. Una cartera de inversiones con Vanguard valorada en unos $380,000, y una cuenta más pequeña en el Connecticut Community Bank con alrededor de $42,000. Según sus notas, yo figuraba como cotitular o beneficiaria directa en las 3. Eso contradecía todo lo que mis padres habían insinuado sobre su control sobre ellas. A la mañana siguiente llamé al First National Bank y, tras verificar mi identidad, pregunté por cualquier cuenta a mi nombre. La respuesta del representante me causó una gran conmoción. Sí, señorita Mitchell, figura como cotitular de una cuenta abierta por Eloise Mitchell. Sin embargo, he observado alguna actividad inusual que me gustaría comentar. ¿Podría acudir a una sucursal en persona? 2 horas más tarde, me senté frente al señor Peterson, un director de banco de cabello plateado que revisó los detalles de la cuenta con creciente preocupación. Esta cuenta se abrió como una cuenta conjunta con derecho de supervivencia, me explicó, girando la pantalla de su ordenador para que pudiera verla. Eso significa que, tras el fallecimiento de la señora Eloise Mitchell, usted pasaría a ser la titular absoluta, sin necesidad de sucesión.
Se desplazó hacia abajo hasta las transacciones recientes. Sin embargo, veo una transferencia bancaria iniciada el 15 de enero que transfirió todo el saldo a otra cuenta. Junto con la solicitud de transferencia venía un documento de poder notarial de Eloise Mitchell firmado por su padre, Daniel Mitchell. Se me cortó la respiración. El 15 de enero. Eso fue 6 días después de la muerte de mi abuela. La expresión del señor Peterson se tornó seria. El documento de poder notarial habría quedado invalidado tras la muerte de la señora Mitchell. ¿Tiene usted por casualidad el certificado de defunción? Afortunadamente, había traído todo el expediente de mi abuela, incluidas varias copias del certificado de defunción. El señor Peterson lo examinó cuidadosamente y luego cogió su teléfono. Tengo que elevar esto a nuestro departamento legal de inmediato. Un poder notarial no tiene efecto legal después de la muerte. Y si la transferencia la inició alguien que no sea usted, como titular superviviente de la cuenta, tenemos un problema grave. Mientras el señor Peterson hacía sus llamadas, revisé los extractos de Vanguard que había incluido. Según el formulario de designación de beneficiarios que ella había incluido, yo era el beneficiario principal de su cartera de inversiones. Sin embargo, de alguna manera, mis padres también habían obtenido el control de estos activos. Con creciente confianza, le pregunté al señor Peterson si podía comprobar si había otras cuentas en First National a nombre de Eloise Mitchell. Su búsqueda reveló una caja de seguridad registrada a nombre de Eloise y Daniel Mitchell. ¿Podría contener joyas por casualidad? Pregunté, pensando en las reliquias familiares que mi madre había afirmado que estaban en su poder para su tasación. Pudimos localizar su contenido, respondió el señor Peterson. Pero los clientes suelen utilizar las cajas de seguridad para guardar objetos de valor, documentos importantes o joyas. Al final de esa reunión, el departamento legal de First National había congelado los fondos transferidos hasta que se completara una investigación, y yo había concertado citas con Vanguard y Connecticut Community Bank para la semana siguiente. En Vanguard, descubrí que alguien había presentado documentos para intentar cambiar la designación de beneficiarios de las cuentas de mi abuela solo 3 semanas antes de su muerte. Documentos que Vanguard había marcado como sospechosos porque la firma coincidía con sus registros. Habían enviado documentos de verificación a la dirección de la casa de la abuela, que me di cuenta de que mis padres debían haber interceptado durante sus frecuentes visitas durante sus últimas semanas. Como el cambio nunca se verificó, la designación original de beneficiario, que me nombraba a mí, siguió vigente. El Connecticut Community Bank reveló intentos similares de transferir fondos mediante poder notarial, que habían tramitado sin cuestionar el momento en que se había producido en relación con la muerte de la abuela. Sin embargo, una vez que proporcioné el certificado de defunción y la documentación del beneficiario, reconocieron inmediatamente el error y comenzaron su propia investigación. Durante las 2 semanas siguientes, mantuve conversaciones telefónicas diarias con representantes del banco, responsables de cumplimiento normativo, y finalmente, con un investigador de delitos financieros de First National. La información que obtuvieron fue impactante y confirmatoria. Mis padres habían intentado sistemáticamente desviar los activos de mi abuela a pesar de sus deseos claros, y de las designaciones legalmente vinculantes. El descubrimiento más inquietante se produjo cuando el investigador de delitos financieros me mostró copias de los formularios de transferencia bancaria. La letra de mi padre era inconfundible en las instrucciones de transferencia,
pero la firma que supuestamente era mía autorizando la transferencia de la cuenta conjunta era claramente falsa. Esto ya no es solo un desacuerdo familiar, explicó amablemente el investigador. La falsificación y el uso fraudulento de un poder notarial tras la muerte pueden constituir un delito de fraude bancario. Con la documentación de las 3 entidades financieras, concerté una cita con una abogada especializada en sucesiones recomendada por el Departamento Jurídico de First National. La señora Rivera escuchó atentamente mientras le explicaba toda la situación, revisando los documentos bancarios, las notas de mi abuela, y la copia del testamento que me había entregado el señor Harmon antes de que mi padre lo contratara. Tiene usted un caso muy sólido, concluyó, ordenando los documentos en pilas bien organizadas. Su abuela tomó medidas extraordinarias para garantizar que se cumplieran sus deseos, nombrarle cotitular de la cuenta y beneficiario directo de sus cuentas financieras, específicamente para evitar las complicaciones de la sucesión. Los intentos de eludir estas designaciones utilizando un poder notarial caducado constituyen una grave irregularidad financiera. Por primera vez desde la muerte de mi abuela, sentí que pisaba tierra firme. Las investigaciones del banco habían confirmado lo que yo sabía que era cierto. La abuela quería que yo heredara sus bienes, había tomado medidas legales para asegurarse de que así fuera, y mi familia había trabajado activamente para socavar sus deseos. Por devastadora que fuera esta confirmación de la traición, también me proporcionaba un camino claro a seguir. Antes de salir de la oficina de la señora Rivera, le hice la pregunta que me estaba atormentando. ¿Cómo puedo enfrentarme a mi familia con esta información? Su respuesta fue mesurada y estratégica. Primero aseguraremos sus activos financieros mediante las investigaciones de fraude del banco. Luego prepararemos un caso completo sobre el testamento y los activos sucesorios. Solo cuando nuestra posición sea inexpugnable nos acercaremos a tu familia, y cuando lo hagamos, lo haremos desde una posición de absoluta certeza y fortaleza. Aferrado a una carpeta con extractos bancarios y designaciones de beneficiarios, sentí algo que no había experimentado en meses. La presencia de mi abuela, como si hubiera anticipado esta traición, y me hubiera preparado meticulosamente para contrarrestarla. El analista financiero que ella me había animado a ser, era ahora la persona exacta que se necesitaba para desenredar esta red de engaños. Con las investigaciones del banco en marcha y la señora Rivera preparando nuestro caso legal, entré en una fase de preparación metódica. El analista financiero que hay en mí se encargó de crear hojas de cálculo en las que se hacía un seguimiento de todas las cuentas, todos los intentos de transferencia y todas las contradicciones entre las afirmaciones de mis padres y la realidad documentada. La señora Rivera me aconsejó que me comunicara lo mínimo con mi familia durante este tiempo, respondiendo a los mensajes con frases evasivas y evitando cualquier mención a las investigaciones financieras. El factor sorpresa será crucial, me explicó durante una de nuestras sesiones estratégicas semanales. En el momento en que se den cuenta de que estás preparando un caso, pueden intentar borrar sus huellas o crear narrativas alternativas. Siguiendo su consejo, mantuve una fachada de aceptación a regañadientes en mis limitadas interacciones con mis padres y mi hermano. Cuando mi madre me envió un mensaje de texto sobre la venta de algunos muebles de la abuela, ya que nadie tenía espacio para esos muebles viejos, simplemente respondí: haz lo que creas mejor. Esta aparente rendición pareció satisfacerlos, y la frecuencia de sus mensajes disminuyó. Michael dejó de comunicarse por completo cuando ya no tuvo nada más de qué regodearse. Mientras tanto,
Reuní una cronología completa de los acontecimientos, que comenzaba con el momento en que la abuela me añadió a sus cuentas años atrás, y terminaba con los intentos de transferencia más recientes. Recopilé registros telefónicos que mostraban las cientos de horas que había pasado en casa de la abuela durante sus últimos años, los registros médicos en los que figuraba como su contacto de emergencia y los recibos de la compra y los medicamentos que había comprado para su cuidado. La señora Rivera contrató a un contable forense especializado en disputas sucesorias para que revisara la documentación financiera. Su evaluación fue inequívoca. El patrón mostraba un desvío deliberado de los activos, contrario a las designaciones de beneficiarios establecidas legalmente. El hecho de que los intentos de cambiar estas designaciones comenzaran en las semanas previas a la muerte, sugiere premeditación. Al final del segundo mes de investigación, First National Bank no solo había congelado los fondos transferidos, sino que había revertido la transacción por completo, devolviendo el dinero a la cuenta conjunta original, ahora a mi nombre. Su departamento de fraude proporcionó una carta formal en la que afirmaba que había encontrado pruebas convincentes de actividad no autorizada y uso indebido de un poder notarial caducado. Vanguard siguió un proceso similar, confirmando mi condición de beneficiario legítimo e iniciando la transferencia de la cartera de inversiones a mi nombre. Connecticut Community Bank tardó un poco más debido al reducido tamaño de su departamento jurídico, pero finalmente llegó a la misma conclusión. Las respuestas de las instituciones financieras le dieron a la señora Rivera la ventaja que necesitaba para resolver los problemas de sucesión. La casa de la abuela, que había sido vendida, su colección de joyas, que mi madre llevaba habitualmente, y varias pertenencias personales que habían sido distribuidas entre los miembros de la familia, se vendieron. Ahora tenemos que documentar todos los objetos que recordemos de la casa de su abuela. La señora Rivera pidió fotos, descripciones, valores aproximados, cualquier cosa que ayudara a establecer el inventario de los bienes que deberían haberle sido legados a usted a través del testamento. Pasé un fin de semana creando un catálogo detallado de las pertenencias de la abuela. Desde los pendientes de zafiro que mi bisabuela había llevado el día de su boda hasta las primeras ediciones de novelas clásicas que mi abuela había coleccionado a lo largo de su carrera como bibliotecaria. Para los artículos de los que no tenía fotos, encontré ejemplos similares en Internet para incluirlos como referencias visuales. A medida que avanzaba la fase de documentación, los representantes del banco y yo establecimos una buena relación con varios de ellos, que expresaron su indignación personal por lo sucedido. El señor Peterson, del First National, fue especialmente comprensivo y me llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba y para informarme de las novedades de la investigación. Durante una de esas llamadas, mencionó algo que resultaría decisivo. Nuestro departamento de fraude ha revisado todas las cuentas asociadas a los miembros de su familia, y hemos encontrado algo interesante. Parece que sus padres han tenido dificultades económicas durante algún tiempo. Hay múltiples incidentes de descubiertos, varias líneas de crédito agotadas y un patrón de préstamos a corto plazo con altos intereses durante los últimos 2 años. Esta información proporcionó un contexto crucial para sus desesperadas acciones. 1. Semana más tarde, el investigador de la señora Rivera descubrió registros públicos de una declaración de quiebra pendiente de mi hermano, propietario de una empresa que había fracasado. La solicitud se presentó solo 3 semanas después de la muerte de mi abuela y, misteriosamente, nunca llegó a los tribunales.
La situación empezaba a aclararse. Mi familia no solo quería quedarse con los bienes de mi abuela por rencor o favoritismo. Los necesitaban para resolver importantes problemas financieros. Esta revelación me provocó una extraña mezcla de emociones. Por un lado, un profundo sentimiento de traición por haber robado mi herencia para resolver sus propios problemas, pero, por otro, una triste comprensión de la desesperación que podía llevar a tales acciones. Con todas las cuentas financieras aseguradas y pruebas sustanciales recopiladas sobre los bienes de la sucesión, la señora Rivera y yo discutimos cuál sería el enfoque final. Tenemos dos opciones, explicó durante una reunión estratégica en su oficina. Podemos proceder directamente a presentar una demanda ante el tribunal sucesorio y, potencialmente, presentar cargos penales por las actividades financieras fraudulentas. O podemos intentar una última reunión de resolución con su familia, en la que expongamos las pruebas y ofrezcamos condiciones de acuerdo que eviten una batalla legal pública. La idea de enfrentarme a mi familia en una mesa de conferencias, armada con las pruebas de su traición, me provocó una oleada de ansiedad. Sin embargo, la alternativa, una prolongada batalla judicial que cortaría de raíz cualquier posibilidad de reconciliación, me parecía igualmente desalentadora. Tras considerarlo detenidamente, opté por la reunión de resolución, pero tenía que ser en mis términos y con todas mis pruebas presentadas. Insistí en que no volvería a ser manipulada ni engañada. La señora Rivera asintió aprobando la idea. Los invitaré a mi oficina la semana que viene. Estaré presente como su asesora legal, y tendremos toda la documentación preparada en formato de presentación. También deben estar preparados para reacciones emocionales significativas, como ira, negación o incluso intentos de convertirlos en el villano de esta situación. Para prepararme para la inevitable turbulencia emocional, he programado varias sesiones con un terapeuta especializado en distanciamiento familiar y abuso financiero. El Dr. Lambert me ayudó a procesar el complejo dolor de perder la confianza de mi familia y, al mismo tiempo, reforzó mi determinación de mantenerme firme ante posibles manipulaciones. Tu abuela confiaba en ti por una razón, me recordó durante nuestra última sesión antes de la reunión. Honra esa confianza siendo tan estratégico y lúcido como ella sabía que podías ser. La noche antes de la reunión familiar programada, recibí una llamada inesperada del señor Peterson, de First National. Sara, nuestra investigación ha descubierto algo más que deberías saber antes de mañana. Hemos encontrado pruebas de que tus padres pidieron prestadas sumas considerables a tu abuela a lo largo de los años. Préstamos que nunca fueron devueltos. Hay pagarés en su caja de seguridad por un total de más de $200,000 firmados por ambos. Tus padres llevan casi una década incumpliendo los plazos de pago. Esta última pieza del rompecabezas lo explicaba todo. La determinación de mis padres por controlar los bienes de mi abuela no solo se debía a las necesidades de Michael, sino también a sus problemas financieros. También se trataba de ocultar las pruebas de su explotación prolongada de la generosidad de la abuela. Mientras me preparaba para irme a la cama esa noche, me encontré mirando una vieja foto de la abuela Eloise en sus 70 cumpleaños. Sus ojos reflejaban la misma determinación que ahora sentía fluir por mis venas. No dejaré que se lleven lo que tú querías que tuviera, le susurré a su imagen. Y tampoco dejar que reescribieran quién eras ni lo que querías. La preparación estratégica estaba completa. Los bancos habían confirmado mi legítima propiedad de las cuentas financieras.
La señora Rivera había recopilado pruebas irrefutables de la validez del testamento y de la distribución indebida de los bienes sucesorios. Solo quedaba presentar esta información a mi familia, y ser testigo del desmoronamiento de su narrativa cuidadosamente construida, una confrontación para la que me había estado preparando mental y emocionalmente durante meses. Al quedarme dormido, experimenté una curiosa sensación de calma. Mañana solo pensaba en venganza ni en reclamar los bienes. Se trataría de honrar los deseos de la abuela y mantenerme firme en la verdad que me había confiado. En lugar de reunirnos en la oficina de la señora Rivera, como estaba previsto inicialmente, tomé una decisión estratégica de última hora que sorprendió incluso a mi abogado. Quiero hacerlo en su casa, durante una de sus cenas familiares de los domingos, le expliqué. Estaríamos en su territorio, sintiéndonos cómodos y en control. Así es como la verdad tendrá más impacto. La señora Rivera levantó las cejas, pero asintió lentamente. Psicológicamente, eso es realmente muy poderoso. No esperarán una confrontación en su espacio seguro y no tendrán dónde esconderse. Esa noche le envié un mensaje de texto a mi madre. He estado pensando y me gustaría unirme a la cena del domingo. Creo que es hora de superar nuestros desacuerdos. Su respuesta fue rápida, casi ansiosa. Por supuesto, cariño. Te hemos echado de menos. Michael y yo hemos estado pensando que deberíamos superar nuestros desacuerdos. Creo que es hora de que superemos nuestros desacuerdos. Su respuesta llegó rápidamente, casi con impaciencia. Por supuesto, querido. Te hemos echado de menos. Michael y los chicos también estarán aquí a las 6 de la mañana. La calidez calculada de su mensaje me revolvió el estómago, pero respondí con un entusiasmo falso. El siguiente paso consistía en coordinarme con los representantes del banco que habían estado investigando mi caso. El señor Peterson accedió a estar disponible por teléfono a las 7:30, la hora a la que solíamos pasar del café y el postre a la cena del domingo. En casa de mis padres, el investigador de fraudes del banco me proporcionó un documento resumen detallado que la señora Rivera me ayudó a simplificar en puntos de conversación claros e innegables. El domingo por la tarde todo estaba listo. Me vestí con cuidado, con un sencillo vestido negro que proyectaba profesionalidad y adecuación para una cena familiar, y me puse los pequeños pendientes de diamantes de la abuela, la única joya que tenía en mi poder. Me los había regalado directamente años antes de su muerte, algo que mi madre no podía reclamar como parte de la herencia. Llegué a la casa de estilo colonial de mis padres en Westport a las 18 horas, con una botella de vino en una mano y el teléfono en la otra, con alertas programadas en el calendario para cada fase de mi plan. Mi madre abrió la puerta con una muestra de afecto maternal, y me abrazó como si los últimos 6 meses de conflicto nunca hubieran existido. Sara, querida, nos alegra mucho que hayas venido, la familia lo es todo, después de todo. El comedor estaba exactamente igual que siempre para las cenas de los domingos, la vajilla formal de mi madre, la plata pulida y las copas de cristal perfectamente dispuestas sobre la antigua mesa de caoba que había pertenecido a la familia de mi padre durante generaciones. El entorno familiar contrastaba casi surrealistamente con la confrontación que sabía que se avecinaba. Mi padre me saludó con un rígido movimiento de cabeza desde la cabecera de la mesa, mientras que Michael apenas levantó la vista del teléfono cuando entré. Sus 2 hijos, de 7 y 5 años, estaban absortos en sus tabletas en el salón, con el brillo de las pantallas iluminando sus pequeños rostros. Durante el aperitivo y el plato principal,
Mantuve una conversación agradable preguntando por las actividades escolares de mi sobrino y por la partida de golf de mi padre, como si nada pasara. Mi madre, claramente aliviada por mi aparente rendición, se animó cada vez más y detalló sus planes para redecorar el salón con el dinero obtenido de la venta de algunas de esas piezas anticuadas de la colección de mi abuela. Me fijé en que llevaba el collar de zafiros de la abuela, a juego con los pendientes que deberían haber sido míos, y me obligué a elogiarlo como si no reconociera su origen. «Es precioso, mamá». «¿Lo has comprado ahora?». La expresión de incomodidad que se dibujó en su rostro fue rápidamente sustituida por una indiferencia fingida. «Oh, es algo viejo, era de tu abuela, claro». Pensé que era mejor ponérselo que tenerlo guardado en una caja. Mientras mi padre cortaba el roast beef, una tarea que realizaba con la misma precisión metódica que aplicaba a todos los aspectos de su vida, me fijé en un reluciente reloj que no reconocía. Era otra confirmación más de cómo se habían gastado mi herencia. A las 7:25 en punto, cuando mi madre empezó a recoger los platos para preparar el postre, la alarma de mi teléfono vibró silenciosamente en mi regazo. Me excusé para ir al baño, donde respiré profundamente 3 veces antes de enviar el mensaje de texto que había preparado al señor Peterson. Listo, volví al comedor mientras mi madre servía la tarta de manzana. La receta de la abuela. Irónicamente, esperé a que se sentaran todos antes de hablar. Antes de continuar, hay algo importante que debemos discutir. El tenedor de mi padre se detuvo a mitad de camino de la boca. Si se trata de nuevo de la herencia de tu abuela, Sara, ese asunto está cerrado. Sonreí con una calma que pareció ponerlo nervioso. En realidad, está muy abierto. He pasado los últimos meses trabajando con First National Bank, Vanguard y Connecticut Community Bank para desenredar algunas actividades financieras preocupantes. Se quedó pálida. ¿De qué estás hablando? Metí la mano en el bolso y saqué un documento doblado. El resumen de la investigación por fraude del First National. Me refiero al hecho de que la abuela me nombró cotitular de su cuenta de ahorros hace años. A su muerte, esa cuenta se transfirió legalmente a mí. No fue a parar a la herencia ni a papá como ejecutivo, sino directamente a mí como cotitular superviviente. La expresión de mi padre se endureció. Tu abuela pensaba con claridad cuando lo hizo. Hemos subsanado un descuido. Interesante punto de vista, respondí desplegando el documento. El Departamento de Fraude de First National tiene una opinión diferente. Han determinado que la transferencia bancaria que vació la cuenta 6 días después de la muerte de la abuela, utilizando un poder notarial caducado, constituye un fraude bancario. Michael finalmente levantó la vista del teléfono, cuya alarma sonaba. Papá, ¿de qué está hablando?, continué antes de que mi padre pudiera responder. Del mismo modo, Vanguard ha confirmado que yo soy el único beneficiario de la cartera de inversiones de la abuela, a pesar de que alguien intentó cambiar esa designación en sus últimas semanas. Con una firma que su departamento de verificación había marcado como inconsistente con sus registros, mi madre se puso de pie de forma abrupta, con las manos ligeramente temblorosas mientras se agarraba al respaldo de la silla. Esto es ridículo. Estás distorsionando las cosas para crear drama, como siempre. ¿Yo?, pregunté mientras sacaba el teléfono para comprobar la hora. Eran las 7:30. El señor Peterson, de la Unidad de Investigación de Fraudes de First Nationals, estaba esperando mi llamada para hablar con esta familia de sus hallazgos. La cara de mi padre se puso roja. Has involucrado al departamento de fraude del banco, Sara. Esto es un asunto familiar.
Dejemos de ser un asunto familiar cuando tú falsificaste mi firma y abusaste de un poder notarial, respondí mientras marcaba el número. Puse el teléfono en altavoz y lo puse en el centro de la mesa del comedor. El señor Peterson respondió al segundo tono y su voz profesional llenó el comedor, que se había quedado en silencio de golpe. Buenas noches, Sara. ¿Están presentes los miembros de su familia, tal y como acordamos? Sí, señor Peterson, estoy aquí con mis padres, Daniel y Elizabeth Mitchell, y con mi hermano Michael. Buenas noches a todos. Soy Robert Peterson, vicepresidente de Seguridad y Prevención de Fraudes del First National Bank. Les llamo en relación con la investigación sobre las actividades de la cuenta tras el fallecimiento de Eloise Mitchell el 9 de enero. Mi padre intentó intervenir con su voz autoritaria de vendedor de seguros. Señor Peterson, parece que hay un malentendido, ya que soy el ejecutivo del patrimonio de mi madre. El señor Peterson lo interrumpió con firmeza. Señor Mitchell, nuestros registros indican que su madre abrió una cuenta conjunta con derecho de supervivencia con Sarah Mitchell en 2018. Estas cuentas no pasan por el proceso de sucesión y se transfieren automáticamente al titular superviviente en caso de fallecimiento. Nuestra investigación ha confirmado que el documento de poder notarial utilizado para transferir fondos de esta cuenta el 15 de enero ya no era válido, ya que los poderes notariales caducan al fallecer el poderdante. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso mis sobrinos habían entrado desde el salón al sentir la tensión. El señor Peterson continuó con voz firme. Además, la firma que parece ser de Sarah Mitchell en la autorización de transferencia ha sido examinada por nuestro equipo forense, y se ha determinado que es fraudulenta. Estos hallazgos se han documentado y compartido con nuestro departamento legal, que está preparado para proceder con las acciones correspondientes a menos que el asunto se resuelva de manera privada entre los miembros de la familia. La mano de mi madre se llevó a la garganta, apretando con fuerza el collar de zafiros de la abuela. Es un malentendido, susurró. Daniel solo estaba haciendo lo que Eloise hubiera querido. La respuesta del señor Peterson fue mesurada, pero firme. Señora Mitchell, también tenemos constancia de varias conversaciones entre el director de nuestra sucursal y Eloise Mitchell, en las que se confirma específicamente su intención de que estas cuentas se transfirieran directamente a Sarah tras su fallecimiento. Estas conversaciones se documentaron en nuestro sistema de gestión de relaciones con los clientes, según nuestros protocolos para designaciones de cuentas importantes. Tras responder a algunas preguntas más y confirmar que los fondos ya habían sido devueltos a la cuenta a mi nombre exclusivamente, el señor Peterson concluyó la llamada con estas palabras. Confío en que esta información ayude a aclarar la situación. Sara, ponte en contacto conmigo si necesitas más documentación o ayuda. La habitación permaneció en silencio durante varios segundos después de que terminara la llamada. Mi padre se quedó mirando el teléfono como si fuera a estallar, mientras que mi madre se había hundido en su silla. La expresión de Michael pasó de la alarma al cálculo, probablemente evaluando cómo afectaba esto a su situación financiera. Finalmente, mi padre habló con una voz notablemente menos segura. Sara, seguro que podemos manejar esto dentro de la familia. No hace falta recurrir a bancos, abogados ni investigaciones por fraude. Lo miré a los ojos. Yo ya nos hemos ocupado de las cuentas financieras. First National Vanguard y Connecticut Community Bank han revertido todas las transferencias indebidas. Esos fondos están asegurados. Ahora tenemos que hablar de la casa de la abuela, que se vendió en contra de su voluntad, y de sus bienes personales, en particular su colección de joyas, que siempre han sido mías.
La fachada de unidad familiar que mi padre había construido meticulosamente se derrumbó ante mis ojos. La postura autoritaria de mi padre se relajó. Las manos de mi madre temblaban mientras se quitaba las gafas de diseño, y Michael pasó de mostrarse calculador a parecer asustado. El silencio se prolongó de forma incómoda hasta que mi madre intentó salvar la situación. Sara, independientemente de algunos tecnicismos bancarios, debes entender que hicimos lo mejor para toda la familia. Michael tiene que pensar en los niños y tu carrera siempre ha sido muy estable. Yo ya había previsto este giro, el intento de reformular sus acciones como algo orientado a la familia en lugar de egoísta. Si eso fuera cierto, respondí con serenidad. ¿Por qué no se me consultó? ¿Por qué las transferencias secretas, la interceptación del correo de la abuela, las firmas falsificadas? Esas no son las acciones de personas que toman decisiones familiares honestas. Mi padre carraspeó, retomando el tono de negocios que utilizaba cuando negociaba reclamaciones de seguros. Quizá nos precipitamos sin comunicarnos adecuadamente. Podemos discutir una distribución más equitativa en el futuro. Esta conversación no trata de eso, dije, manteniendo el contacto visual. Se trata de honrar los deseos explícitos de la abuela, que era que yo recibiera su herencia. Deseos que tú te has esforzado por socavar. Me volví hacia Michael directamente. Y ya has estado gastando el dinero, ¿verdad? El reloj nuevo, el SUV de lujo, el reloj de $5,000 que viste en internet. Mi hermano se sonrojó. Tengo gastos que tú no puedes entender. El colegio privado del niño, la pensión alimenticia de mi primer matrimonio, los gastos de puesta en marcha de mi nueva empresa. Eso es exactamente lo que pregunté, y ya sabía la respuesta gracias a la investigación de la señora Rivera. Porque los registros públicos muestran que presentaste los trámites preliminares de quiebra para tu último negocio pocas semanas después de la muerte de la abuela. Trámites que misteriosamente nunca se llevaron a cabo después de que de repente tuvieras acceso a nuevos fondos. La expresión de Michael se endureció. Me has estado investigando, tu propio hermano. He estado investigando qué pasó con mi herencia, le corregí. Cada descubrimiento solo ha confirmado lo que ya sabía. La abuela quería que yo tuviera su patrimonio, tomó medidas legales para asegurarlo y todos ustedes conspiraron para desviar esos activos en contra de sus deseos. Mi padre se levantó bruscamente y se dirigió a la cocina antes de volverse. Esto se está saliendo de control, Sara. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Dinero, está bien. Podemos organizar un pago con lo que queda del patrimonio. Su condescendencia, como si todavía tuviera el control y fuera la autoridad que decidía qué migajas me daban, encendió una chispa de indignación que había reprimido durante meses. Lo que quiero es una explicación, dije con voz firme a pesar de la emoción que se me acumulaba en el pecho. Quiero entender cómo las personas que me criaron pudieron mirarme a los ojos en la oficina del señor Harmon y decirme: «No te lo mereces», mientras robaban lo que legalmente era mío. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, recibidas con un silencio incómodo. Finalmente, mi madre habló con una voz apenas audible. No teníamos otra opción, Sara. Necesitábamos el dinero. La confesión me golpeó como un puñetazo. Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Los hombros de mi padre se hundieron mientras volvía a su asiento. Llevamos años con problemas económicos. La recesión afectó mucho a mis clientes de seguros e hice algunas malas inversiones tratando de recuperarnos. Reestructuramos la casa 2 veces, agotamos las tarjetas de crédito, pedimos préstamos que no pudimos devolver. Pudimos pagar.
Michael se quedó mirando su plato, negándose a mirarme a los ojos mientras mi padre continuaba. Mamá sabía algo. Nos prestó dinero varias veces a lo largo de los años, $215,000, añadí, recordando los pagarés que había mencionado el señor Peterson, con los contratos de préstamo firmados que nunca cumpliste. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. ¿Cómo es posible que lo sepas? Los bancos han sido muy minuciosos en su investigación, respondí simplemente. Esos documentos de los préstamos estaban en la caja fuerte de la abuela, que vaciaste después de su muerte. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Las siguientes palabras de mi padre surgieron como una confesión a regañadientes. Cuando ella actualizó su testamento, te dejó todo a ti. Nos entró el pánico. Contábamos con su herencia para saldar nuestras deudas. Sin ella, nos enfrentábamos a una posible quiebra, incluso, a la ejecución hipotecaria. Así que decidiste quedarte con lo que legalmente era mío, concluí. ¿Y Michael? ¿Qué papel juega él en todo esto?, pregunté. Mi hermano finalmente levantó la vista, con un destello de rebeldía en el rostro. Mi negocio estaba fracasando. Papá invirtió mucho en él. Préstamos que no pagué. Cuando murió la abuela, me ofrecieron una parte de la herencia a cambio de no demandarles por los préstamos del negocio. Por fin empezaba a aclararse la intrincada red de desesperación financiera y engaño. ¿Y las joyas?, pregunté mirando fijamente el collar de zafiros que aún adornaba el cuello de mi madre. Ella lo tocó con timidez. Siempre me encantaron las joyas de tu abuela. Ella lo sabía. También sabía que estaban destinadas a pasar de generación en generación por las mujeres de nuestra familia, directamente a mí. Le respondí. Tú misma me lo has dicho innumerables veces cuando era pequeña. Las joyas de las mujeres nunca se las dan a los hijos para que se las regalaran a sus esposas. Pasaban directamente de madre a hija o de abuela a nieta. Mi madre no respondió, con los dedos aún posados sobre el colgante de zafiro. La habitación volvió a quedar en silencio, mientras los restos de nuestra cena dominical se enfriaban y se reescribía décadas de historia familiar ante nuestros ojos. Mis sobrinos se habían retirado al salón, sintiendo la tensión entre los adultos, pero demasiado jóvenes para comprender sus implicaciones. Tras unos instantes, volví a hablar, pero con voz más suave y firme. Ahora va a pasar. Las cuentas financieras ya están solucionadas. Esos fondos me han sido devueltos como propietaria legítima. Para la casa y los bienes personales tenemos dos opciones. Expuse las alternativas que la señorita Rivera y yo habíamos preparado. Opción 1. Proporcionan una relación completa de todos los artículos de la herencia de la abuela. Devuelven la colección de joyas y cualquier otro efecto personal restante y compensan el valor justo de mercado de su casa, que fue vendida sin mi consentimiento como beneficiaria designada. Mi padre comenzó a protestar, pero levanté la mano para continuar. Opción 2. Mi abogado presenta denuncias formales en el Tribunal Testamentario, proporciona pruebas de fraude financiero a las autoridades, y emprende todas las acciones legales que sean necesarias, lo que probablemente implicaría un proceso público y posibles cargos penales por las infracciones bancarias. La amenaza de la exposición pública pesaba como una losa en el aire. Mis padres habían construido su posición social en Westport durante décadas. Él era ejecutivo de seguros y ella, filántropa. Eran pilares de la comunidad y de la iglesia local. Los cargos por fraude criminal devastarían la imagen que habían cultivado con tanto esmero. Mi madre fue la primera en ceder. Las joyas están en nuestra caja fuerte. Puedo devolvértelas mañana mismo. Mi padre la miró con dureza,
pero ella continuó. Daniel, se ha acabado. Nos equivocamos y Sara lo sabe todo. Volviéndose hacia mí, me preguntó en voz baja. ¿Qué pasará con las vacaciones familiares? ¿Volveremos a ver a los niños? La pregunta llevaba el peso de todo lo que habían destruido con sus acciones. Lo había pensado mucho en terapia con el doctor Lambert, preparándome para este momento. Eso depende de lo que pase ahora, respondí con sinceridad. No me interesa castigarte ni destruir nuestra familia por completo, pero se ha roto la confianza de una forma fundamental, y, si es posible, para reconstruirla, sería necesario que hubiera total transparencia, un arrepentimiento sincero y acciones tangibles para solucionar esto. Michael echó la silla hacia atrás bruscamente. Esto es extorsión. Nos estás amenazando para conseguir lo que quieres. Le miré con calma. No, Michael, te estoy ofreciendo un camino adelante que no implique tribunales ni cargos penales por lo que ya se ha hecho. Eso no es extorsión. Es misericordia. La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Las ondas de sus implicaciones se extendieron por sus rostros. Mi padre, el consumado negociador, reconoció la situación en la que se encontraban. Necesitaremos tiempo para organizar la compensación de la casa. El mercado ha estado volátil y hemos utilizado parte de esos fondos para saldar deudas. Lo sé, respondí. La señora Rivera ha preparado un acuerdo de liquidación estructurado que permitiría realizar pagos mensuales durante 5 años con un interés razonable. Es mucho más generoso de lo que probablemente impondría un tribunal. A medida que la realidad de su situación se asentaba, respondí. Lo sé. La señora Rivera ha preparado un acuerdo de liquidación estructurado que permitiría pagos mensuales durante 5 años con un interés razonable. Es mucho más generoso de lo que probablemente impondría un tribunal. A medida que ésta se asentaba, las expresiones de mis padres pasaron de la defensiva a la derrota. Mi madre se quitó el collar de zafiros, que temblaba entre sus dedos, y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Un pequeño pero significativo acto de rendición. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos, susurró. Pensábamos que podríamos solucionarlo todo y arreglar nuestras finanzas antes de que nadie se diera cuenta. ¿Robando mi herencia?, pregunté, incapaz de ocultar el dolor en mi voz. ¿Diciéndome que no merecía lo que la abuela quería expresamente para mí? Ella no supo qué responder, con la mirada baja mientras se desvanecían décadas de autoridad maternal ante la innegable verdad. Mi padre, siempre práctico incluso en la derrota, preguntó. ¿Cuáles son tus condiciones para el acuerdo de liquidación? Debemos entender exactamente lo que estás proponiendo. Esbocé el acuerdo que la señorita Rivera había preparado. Devolución de todas las joyas y efectos personales, un inventario detallado de los artículos ya vendidos o distribuidos, pagos mensuales por el valor de mercado de la casa más intereses y reconocimiento de las intenciones originales de la abuela y de las acciones indebidas tomadas para eludirlas. Mientras mis padres asimilaban estas condiciones, Michael se levantó bruscamente y dijo: «Tengo que hacer algunas llamadas. Esto afecta significativamente a mi planificación financiera». El descarado interés propio de su declaración, sin una pizca de remordimiento o reconocimiento de haber actuado mal, confirmó lo que llevaba mucho tiempo sospechando sobre el carácter de mi hermano. Cuando salió de la habitación, mi padre suspiró profundamente. Se había endeudado en exceso basándose en lo que le prometimos respecto a la herencia de tu abuela. Le resultará difícil. Tan difícil como lo fue para mí descubrir que mi familia había conspirado para robarme mi herencia. Pregunté en voz baja.
La pregunta quedó en el aire sin respuesta. Para cuando la tarta de manzana se había enfriado, la confrontación se había transformado en una negociación a regañadientes. Mis padres solicitaron 48 horas para consultar con su propio abogado antes de firmar el acuerdo con la señora Rivera. Acepté esta petición razonable y dejé claro que la investigación por fraude bancario seguía en curso, y que solo se detendría una vez que se llegara a un acuerdo. Mientras me preparaba para irme, mi madre me siguió hasta la puerta, y finalmente, perdió la compostura. «Sara, ¿alguna vez nos perdonarás?», me preguntó con lágrimas en los ojos. La pregunta me sorprendió a pesar de mi preparación emocional. Miré a la mujer que tenía delante. La madre que me había criado, que me había enseñado a leer, que había asistido a mis actuaciones escolares, y que me había mirado a los ojos y me había dicho que no merecía la herencia de mi abuela. «No lo sé», respondí con sinceridad. «El perdón podría ser posible algún día, pero la confianza tardará mucho más en reconstruirse, si es que alguna vez se reconstruye». Mientras me alejaba en coche de la casa de mi infancia, pensé: «No lo sé. Quizá algún día sea posible perdonar, pero reconstruir la confianza llevará mucho más tiempo, si es que alguna vez se consigue». Mientras me alejaba en coche de la casa de mi infancia, el peso del enfrentamiento finalmente me golpeó. Aunque estaba agotada física y emocionalmente, sentí una profunda sensación de reivindicación, no solo por mí misma, sino también por la abuela Eloís, cuya cuidadosa planificación y fe en mí habían prevalecido finalmente sobre aquellos que intentaron ignorar sus deseos. La verdad que se había desvelado había sido dolorosa, y reveló una familia construida sobre cimientos más inestables de lo que jamás hubiera imaginado. Pero en ese dolor surgió la claridad, y de forma inesperada, una sensación de liberación de las obligaciones familiares basadas en la falsedad, y no en el amor. Los 6 meses siguientes a aquella fatídica cena del domingo marcaron un periodo de profunda transformación en mi vida. El proceso legal transcurrió con más fluidez de lo previsto. Mis padres firmaron el acuerdo de conciliación de la señora Rivera tras consultar con su abogado, que probablemente les aconsejó que aceptaran las condiciones extraordinariamente generosas dadas las circunstancias. La colección de joyas fue devuelta en cuestión de días, cada pieza envuelta en papel de seda y colocada en las cajas de terciopelo originales en las que mi abuela las había guardado. Al sostener los pendientes de zafiro a juego con el collar que mi madre había entregado a regañadientes, sentí una conexión con mi abuela y con las generaciones de mujeres que la habían precedido y que habían atesorado estas reliquias familiares. La recuperación financiera llevó más tiempo, pero avanzó con paso firme. Mis padres realizaron el primer pago previsto por el valor de la casa, y los bancos completaron los trámites para transferir las cuentas de mi abuela a mi nombre. A medida que se fueron resolviendo los aspectos legales y financieros, me enfrenté a la tarea más difícil, la recuperación emocional. La traición había sacudido mis cimientos familiares y me obligó a reexaminar todos los recuerdos de mi infancia desde una nueva perspectiva. Con la ayuda del Dr. Lambert, comencé el doloroso trabajo de llorar no solo a mi abuela, sino también a la familia que creía tener y a las relaciones que nunca volverían a ser las mismas. El duelo no es lineal, me recordó el doctor Lambert durante una sesión particularmente difícil. Algunos días sentirás ira, otros tristeza, y ocasionalmente, experimentarás momentos de paz inesperados. Todas estas respuestas son válidas. Establecí límites claros con mi familia y limité la comunicación a asuntos prácticos relacionados con el acuerdo de liquidación.
Mi madre enviaba mensajes de texto ocasionales para restablecer una conversación informal, a los que respondía de forma educada pero breve. Las comunicaciones de mis padres se limitaban estrictamente a los asuntos de negocios, centrados en la documentación de las transferencias de pago. Michael y yo no hablamos en absoluto. Sus últimas palabras en la discusión del domingo me habían revelado todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. 3 meses después de la discusión, cumplí la promesa que le había hecho a la abuela la noche antes del enfrentamiento. Utilicé una pequeña parte de la herencia para reservar un viaje a París y alojarme en un encantador apartamento en el barrio de Montmartre, con un pequeño balcón que daba a un patio. Cada mañana, tomaba café y escribía en un diario mientras procesaba mis experiencias y emociones, y me rodeaba de la belleza que ella siempre había querido que viera. Una noche, sentada en una pequeña cafetería de la orilla izquierda, me sorprendí sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. El peso no había desaparecido por completo, pero se había transformado en algo que llevaba conmigo en lugar de algo que me aplastaba. A mi regreso a Nueva York, tomé 2 decisiones importantes. En primer lugar, creé la beca conmemorativa Eloise Mitchell en la biblioteca pública donde ella había trabajado durante 4 décadas. La beca apoyaría a mujeres jóvenes que cursaran estudios de biblioteconomía o literatura, continuando así su legado de hacer accesible el conocimiento a todos. En segundo lugar, comencé a trabajar como voluntaria en un programa de educación financiera para mujeres que habían salido de relaciones abusivas, utilizando mi experiencia profesional para ayudar a otras personas a alcanzar la independencia financiera que mi abuela tanto valoraba. Ese trabajo fue profundamente sanador y transformó mi dolor personal en algo constructivo. En cuanto a la herencia en sí, la gestioné con el mismo esmero que mi abuela había demostrado a lo largo de su vida. Mantuve su estrategia de inversión con pequeñas actualizaciones, viví dentro de mis posibilidades a pesar del aumento sustancial de mi patrimonio neto, y utilicé una parte para asegurar mi futuro. Compré una casa modesta de piedra rojiza en un barrio tranquilo de Brooklyn. Las joyas antiguas permanecieron en una caja de seguridad, y, en ocasiones especiales, llevaba algunas piezas seleccionadas como conexión tangible con mi abuela y las mujeres que la precedieron. 5 meses después del enfrentamiento, recibí un correo electrónico inesperado de mi madre en el que me preguntaba si quería quedar con ella para tomar un café a solas, sin mi padre ni mi hermano. Tras consultarlo con el doctor Lambert, acepté y elegimos un lugar neutral en Manhattan, lejos de cualquier lugar relacionado con recuerdos familiares. Llegó con un aspecto algo más envejecido. Su aire de mujer segura y mundana había desaparecido. Tras un saludo incómodo, colocó un pequeño paquete sobre la mesa entre nosotras. «Las encontré en el ático», explicó con una voz inusualmente vacilante. «Son cartas que tu abuela te escribió a lo largo de los años y que nunca te envió. Pensé que deberías tenerlas». Acepté el paquete en silencio, sin saber qué significaba ese gesto en nuestra relación tan fracturada. «Yo también estoy yendo a terapia», continuó, removiendo su café sin tocarlo. «Tratando de entender cómo las cosas habían salido tan mal, no solo con tu herencia, sino con la dinámica familiar durante los años anteriores». Esa confesión me sorprendió. Mi madre siempre había descartado la terapia como una pérdida de tiempo para personas incapaces de afrontar los problemas. «¿Qué has aprendido?», le pregunté con sincera curiosidad, a pesar de mi cautela. Ella me miró directamente a los ojos por primera vez. «Que estaba celosa de tu relación con mi suegra desde que erais niños».
que me molestaba que ella viera algo en ti que yo no podía o no quería ver. Que había estado compensando mis propias inseguridades centrando toda mi atención en Michael porque él lo necesitaba más, evidentemente. Su sinceridad me pilló desprevenida. Eso no justifica lo que hiciste, respondí en voz baja. No, respondió ella. Nada lo justifica. Pero estoy intentando entenderlo para no repetir el mismo patrón. Aquella tarde hablamos durante casi 2 horas, sin resolverlo todo, pero iniciando una conversación diferente a todas las que habíamos tenido antes. No nos despedimos sin prometer cenas de reencuentro ni celebraciones navideñas, pero con algo quizás más valioso, un atisbo de la mujer que se escondía detrás de la madre que creía conocer, y la posibilidad de que un cambio genuino fuera posible, aunque la reconciliación siguiera estando lejos. Mi padre demostró ser menos capaz de este tipo de análisis. Cuando finalmente accedí a reunirme con él 6 semanas después, se centró en cuestiones prácticas, como los calendarios de pago, y me hizo preguntas indiscretas sobre mi trabajo. La dimensión emocional de nuestra relación rota seguía sin abordarse, y seguía encerrada tras la misma fachada estoica que había mantenido durante toda mi infancia. En cuanto a Michael, nuestros caminos solo se cruzaron una vez durante ese primer año, en la boda de un primo al que nos llevó la obligación familiar. Intentó evitar conversar directamente, pero le oí describir su revés financiero a unos parientes, elaborando cuidadosamente un relato que le presentaba como víctima de las circunstancias, y no de sus propias acciones. La última pieza de mi proceso de sanación llegó de forma inesperada a través de las cartas sin olor de mi abuela, que mi madre había descubierto. Escritas a lo largo de décadas, revelaban a una mujer más reflexiva y con más visión de futuro de lo que yo imaginaba. En una, fechada poco después de haberme añadido a sus cuentas, escribía: Mi querida Sara, hoy estoy tomando medidas para asegurar tu futuro de una manera que espero que nunca tengas que saber. He visto cómo las familias se deshacen por cosas materiales cuando alguien se va. Al hacerte cotitular de la cuenta, intento protegerte de ese posible sufrimiento. Tu padre y su mujer han tomado decisiones financieras con las que no estoy de acuerdo, y me preocupa lo que pueda pasar cuando ya no esté. No se trata de amor ni de favoritismos, sino de reconocer quién será el mejor administrador de lo que he construido. Al leer sus palabras, sentí una profunda sensación de ser vista y comprendida a pesar de la barrera de la muerte. Ella había previsto la traición que se produjo y había hecho todo lo que estaba en su mano para protegerme de ella. En el aniversario de su muerte, fui a su tumba sola y le llevé un pequeño ramo de sus rosas lavanda favoritas. Sentada junto a la lápida, le conté todo lo que había pasado, la traición, la confrontación, la resolución y mi continuo viaje hacia la curación. Me preparaste para esto de una forma que entendía en ese momento, mientras trazaba las letras grabadas de su nombre. Los conocimientos financieros que me animaste a adquirir, la independencia que me inculcaste, la cuidadosa planificación que llevaste a cabo. Todo ello era más importante de lo que podía imaginar. Mientras me alejaba del cementerio, reflexioné sobre las profundas lecciones que me había enseñado este doloroso capítulo. Había aprendido que la educación financiera no solo tiene que ver con la gestión del dinero, sino también con el empoderamiento personal y la protección. Había descubierto que las relaciones familiares, como cualquier otra, deben basarse en el respeto mutuo y la honestidad para durar. Y lo más importante, había comprendido que la verdadera herencia no se mide en dólares o posesiones materiales, sino en valores, sabiduría y autoestima, que nunca pueden ser arrebatados.
Hoy, 2 años después de aquella confrontación durante la cena del domingo, he construido una vida que honra el legado de mi abuela, y que me permite trazar mi propio camino hacia el futuro. El acuerdo legal sigue su curso según lo previsto. Mi trabajo voluntario se ha ampliado para incluir talleres financieros para mujeres jóvenes que han salido del sistema de acogida. Y mi relación con mis padres se ha convertido en una relación cuidadosa y limitada que reconoce nuestra historia sin fingir que no ocurrió. Las heridas han sanado lo suficiente como para dejar de dominar mis pensamientos diarios. Aunque las cicatrices permanecen como recordatorios permanentes de lecciones aprendidas a base de golpes duros, si algo me ha enseñado mi experiencia es esto: conoce tu valor, conoce tus derechos, y guarda siempre copias de los documentos importantes. Los conocimientos financieros no solo sirven para avanzar en la carrera profesional, son una forma de protección personal en un mundo en el que incluso tus seres queridos pueden tomar decisiones basadas en sus propios intereses en lugar de en los tuyos. Y si estás luchando contra la traición o la pérdida de un ser querido, recuerda que sanar significa olvidar, pero no necesariamente perdonar. Significa construir algo nuevo a partir de los pedazos que quedan. Algo que puede tener una forma diferente, pero que puede ser completo y hermoso por sí mismo. Así que te pregunto, ¿alguna vez has experimentado una traición que te ha obligado a defenderte de una manera que nunca habías imaginado, o has tenido que redefinir lo que significa la familia para ti más allá de los lazos sanguíneos? Comparte tus historias en los comentarios. Tus experiencias pueden ayudar a alguien que esté atravesando dificultades similares. Si esta historia te ha llegado, dale a me gusta, y suscríbete para podamos construir una comunidad de personas que se apoyen mutuamente a través de los desafíos inesperados de la vida. Y recuerda que, a veces, la herencia más valiosa no es lo que te dejan, sino lo que construyes a partir de la fuerza que encuentras dentro de ti mismo cuando te ponen a prueba. Gracias por acompañarme en este viaje y te deseo sabiduría y valentía en tu propio camino hacia adelante.